En el video de hoy, vamos a mostrar cómo era la vida lujosa de Daniel Bisogno, llena de privilegios y ostentación. Prepárate para conocer detalles que quizás nunca habías imaginado sobre su estilo de vida. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para no perderte ningún contenido exclusivo como este. ¡Vamos allá! La fortuna que dejó Daniel Bisogno ha sido objeto de considerable especulación y debate en los medios de comunicación mexicanos. A pesar de que el famoso conductor nunca reveló públicamente el monto exacto de su patrimonio. Diversas fuentes han intentado calcular el valor aproximado de sus bienes y ahorros acumulados durante su extensa carrera en el medio artístico. Daniel Bisogno construyó una trayectoria muy exitosa en la televisión mexicana, principalmente como uno de los rostros más reconocibles del programa Ventaneando, donde trabajó por más de 2 décadas. Esta estabilidad laboral en uno de los programas de espectáculos más populares de México le permitió generar ingresos constantes y considerables a lo largo de los años. Según reportes de varios medios, su salario anual en este programa podría haber alcanzado los 5.700.000 pesos mexicanos, lo que representa aproximadamente 475.000 pesos mensuales. Además de su trabajo fijo en Ventaneando, Bisogno diversificó sus fuentes de ingresos participando en diversas producciones teatrales exitosas que le generaron ganancias adicionales significativas. Su presencia en el teatro no solo aumentó su patrimonio sino que también consolidó su prestigio como artista versátil en la escena cultural mexicana. También incursionó en el cine, sumando estos proyectos a su portafolio profesional y financiero. Las campañas publicitarias representaron otra importante fuente de ingresos para el conductor. Su popularidad y reconocimiento lo convirtieron en un rostro atractivo para marcas y empresas que buscaban promocionar sus productos y servicios, lo que se tradujo en contratos comerciales lucrativos que complementaron su salario televisivo. Adicionalmente, se sabe que Bisogno tenía otros negocios e inversiones que contribuyeron a incrementar su patrimonio. Un factor importante a considerar es que Daniel Bisogno era uno de los pocos talentos con contrato de exclusividad con TV Azteca, lo que presumiblemente le garantizaba condiciones económicas privilegiadas dentro de la televisora. Este tipo de acuerdos suelen incluir beneficios financieros adicionales al salario base, como bonos por rendimiento, participación en ganancias o derechos sobre reposiciones de programas. Las estimaciones sobre el valor total de su fortuna varían considerablemente según las fuentes consultadas. Algunos cálculos más conservadores sugieren que su patrimonio podría ascender a unos 148 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, información difundida por el canal de YouTube El Alboroto eleva esta cifra a aproximadamente 17 millones de dólares, equivalentes a unos 338 millones de pesos mexicanos. Otras fuentes mencionan un patrimonio cercano a los 5 millones de dólares. La disparidad en estas cifras refleja la dificultad para determinar con precisión el valor real de los bienes y ahorros acumulados por una figura pública que mantuvo cierta discreción respecto a sus finanzas personales. Es importante considerar que estas estimaciones probablemente incluyen no solo dinero en efectivo o inversiones financieras, sino también propiedades inmobiliarias, vehículos, obras de arte y otros bienes de valor. Tras su fallecimiento, uno de los aspectos que más interés ha generado es el destino de esta fortuna. Según declaraciones de Patti Chapoy, directora y presentadora de Ventaneando, la única heredera del patrimonio de Daniel Bisogno es su hija Michaela. Esta información sugiere que el conductor había organizado sus asuntos legales y financieros para garantizar que su hija fuera la beneficiaria principal de sus bienes. El testamento de Bisogno presumiblemente incluye disposiciones específicas sobre cómo y cuándo su hija podrá acceder a esta herencia, considerando que es menor de edad. En casos similares, suele establecerse un fideicomiso o mecanismo legal que proteja el patrimonio hasta que el heredero alcance la mayoría de edad o cumpla con ciertas condiciones estipuladas por el testador. La gestión de esta herencia probablemente implicará procesos legales complejos, incluyendo el pago de impuestos sucesorios, la liquidación de posibles deudas pendientes y la transferencia formal de propiedades y otros activos a nombre de su heredera. Estos procedimientos podrían requerir la intervención de un albacea designado por Bisogno en su testamento para supervisar la correcta distribución de sus bienes conforme a sus deseos. Es relevante mencionar que, además del valor monetario, el legado de Daniel Bisogno incluye un capital intangible relacionado con su imagen pública, su trayectoria artística y sus contribuciones al entretenimiento mexicano. Este aspecto de su herencia,
aunque difícil de cuantificar en términos económicos, representa un patrimonio cultural y simbólico que también formará parte del legado que ha dejado a su hija y a sus seguidores. La repartición de la fortuna de Daniel Bisogno es un tema que ha generado gran interés tras su lamentable fallecimiento, y aunque muchos detalles permanecen en el ámbito privado familiar, el propio conductor dejó establecidas claramente sus intenciones respecto a su patrimonio antes de su partida. En una reveladora conversación con Patti Chapoy, figura emblemática de Ventaneando y amiga cercana de Bisogno, el presentador manifestó abiertamente que su hija Micaela sería la beneficiaria principal de todos sus bienes y recursos financieros. Esta decisión no resultó sorpresiva para quienes conocían el profundo amor que Daniel sentía por su pequeña, a quien siempre consideró como el centro de su vida y la motivación principal de sus esfuerzos profesionales. Aunque Micaela figura como la heredera principal, Bisogno también contempló a sus padres dentro de su esquema testamentario, reconociendo así la importancia que su familia nuclear tuvo siempre en su vida. Esta inclusión demuestra el fuerte sentido de responsabilidad familiar que caracterizó al conductor, quien nunca olvidó sus raíces ni a quienes lo apoyaron en los inicios de su carrera artística. Daniel Bisogno demostró ser un padre sumamente previsor y meticuloso en lo que respecta a la planificación financiera del futuro de su hija. Una de las medidas más significativas que tomó fue asegurar completamente los gastos educativos de Micaela hasta el nivel universitario. Esta previsión garantiza que la pequeña podrá desarrollar todo su potencial académico sin limitaciones económicas, accediendo a instituciones educativas de calidad que le permitan formarse profesionalmente según sus inclinaciones y talentos. La educación siempre fue un valor fundamental para Bisogno, quien entendía que una formación académica sólida constituye uno de los legados más valiosos que un padre puede dejar a sus hijos. Al cubrir estos gastos anticipadamente, el conductor aseguró que este aspecto esencial del desarrollo de Micaela no se vería comprometido bajo ninguna circunstancia, independientemente de las eventualidades que pudieran presentarse en el futuro. Además de las previsiones educativas, Daniel contrató un seguro de vida específicamente diseñado para activarse en el escenario más adverso, que tanto él como la madre de Micaela llegaran a faltar. Este instrumento financiero funciona como una red de protección adicional que complementa los demás bienes incluidos en su herencia. Los seguros de este tipo suelen proporcionar tanto un capital inmediato como posibles rentas periódicas que garantizan la manutención del beneficiario durante periodos prolongados. La contratación de este seguro revela la mentalidad previsora de Bisogno, quien contempló incluso los escenarios más difíciles y tomó medidas concretas para proteger a su hija ante cualquier contingencia. Esta decisión refleja una planificación patrimonial cuidadosa, propia de alguien que comprende la importancia de establecer mecanismos de protección financiera a largo plazo. En una de sus últimas entrevistas, Bisogno expresó con palabras conmovedoras y directas sus intenciones respecto a su patrimonio. Lo que he trabajado, lo mucho o poco que he logrado, es única y exclusivamente para ella. Esta declaración, cargada de emoción y sinceridad, deja en evidencia que todo su esfuerzo profesional y las ganancias derivadas de su exitosa carrera en múltiples ámbitos del entretenimiento tenían un único propósito: garantizar un futuro próspero para Micaela. Estas palabras adquieren un significado aún más profundo al considerar la extensa y exitosa trayectoria de Bisogno en la televisión mexicana, particularmente en Ventaneando, programa en el que permaneció durante más de 2 décadas. Los ingresos generados a lo largo de estos años, sumados a sus participaciones en teatro, cine y publicidad, constituyeron un patrimonio considerable que ahora beneficiará principalmente a su hija. El testamento de Daniel Bisogno probablemente incluye disposiciones específicas sobre cómo se administrarán estos recursos mientras Micaela sea menor de edad. En estos casos, es común que se establezca un fideicomiso o se designe a un albacea o tutor financiero que vele por los intereses de la menor hasta que alcance la mayoría de edad y pueda tomar control de su herencia. Este mecanismo busca proteger el patrimonio y asegurar que se utilice exclusivamente en beneficio de la heredera, conforme a las instrucciones dejadas por el testador. La administración de esta herencia durante la minoría de edad de Micaela podría recaer en algún familiar cercano de confianza. Posiblemente los padres de Daniel o algún profesional del ámbito legal o financiero expresamente designado por él. Esta persona tendría la responsabilidad de tomar decisiones respecto a inversiones, gastos educativos y otros aspectos económicos relacionados con el bienestar de la pequeña, siempre dentro del marco establecido por las disposiciones testamentarias.
También es posible que Bisogno haya establecido condiciones específicas para el acceso de Micaela a ciertos bienes o recursos una vez que alcance determinadas edades o cumpla con ciertos hitos. Esta práctica es común en planificaciones patrimoniales de cierta envergadura, donde se busca que el heredero reciba gradualmente el control sobre su patrimonio, a medida que adquiere la madurez y conocimientos necesarios para administrarlo responsablemente. Con estas medidas y previsiones, Daniel Bisogno intentó construir un blindaje financiero que garantice que su hija pueda tener una vida cómoda y sin preocupaciones económicas, incluso tras su ausencia. Este objetivo va más allá de la simple acumulación de bienes materiales. Representa el deseo de un padre de continuar cuidando de su hija aun cuando ya no esté físicamente presente para hacerlo. El legado financiero que Daniel deja a Micaela no se limita únicamente a propiedades, inversiones o dinero en efectivo. También incluye oportunidades, posibilidades de desarrollo personal y profesional, y la tranquilidad de saber que su futuro material está asegurado gracias al amor y previsión de su padre. En este sentido, la herencia material se convierte en una expresión tangible del amor paternal y del compromiso de Bisogno con el bienestar de su hija. Las disposiciones testamentarias de Daniel Bisogno reflejan valores fundamentales como la responsabilidad parental, la previsión y el compromiso familiar. Al organizar meticulosamente sus asuntos financieros antes de su partida, el conductor demostró una vez más el profundo amor que sentía por su hija y su determinación de seguir protegiéndola aún después de su fallecimiento. Más allá del valor monetario específico de su patrimonio, lo verdaderamente significativo en la herencia de Daniel Bisogno es la intención que hay detrás de ella, garantizar que su hija pueda desarrollarse plenamente, acceder a todas las oportunidades que la vida le ofrezca y construir su propio camino sobre bases sólidas. Este legado intangible de amor, previsión y cuidado constituye, sin duda, el aspecto más valioso de la herencia que el querido conductor ha dejado a su pequeña Micaela. Las enfermedades que afectaron a Daniel Bisogno constituyen un complejo y extenso cuadro clínico que fue deteriorando progresivamente su salud hasta su lamentable fallecimiento ocurrido el jueves 20 de febrero de 2025. El reconocido y polémico presentador de espectáculos mexicano atravesó un largo y doloroso proceso de deterioro que culminó con una falla multiorgánica, según confirmaron diversas fuentes cercanas al conductor y medios oficiales. El deterioro más significativo y determinante en la salud de Bisogno estuvo directamente relacionado con problemas hepáticos severos. Su condición hepática llegó a un punto crítico que hizo absolutamente necesario un trasplante de hígado, procedimiento de alta complejidad que finalmente se realizó en septiembre de 2024. Este tipo de intervención representa una de las cirugías más delicadas en medicina moderna y requiere un riguroso proceso de selección de donantes compatibles, además de un estricto régimen postoperatorio que incluye medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano. Sin embargo, a pesar de esta intervención que buscaba desesperadamente salvarle la vida, el organismo de Daniel continuó experimentando complicaciones severas, demostrando que el daño ya era demasiado extenso y había comenzado a afectar múltiples sistemas de su cuerpo. El trasplante, que en muchos pacientes representa una segunda oportunidad, no logró revertir el proceso de deterioro generalizado que ya había comenzado en su organismo. Además de los graves problemas hepáticos, Daniel también desarrolló insuficiencia renal progresiva, lo que significaba que sus riñones habían perdido gran parte de su capacidad funcional para filtrar desechos y equilibrar los electrolitos en la sangre. Esta situación renal era tan grave que los médicos consideraban necesario un trasplante de riñones, aunque este procedimiento nunca llegó a concretarse debido al rápido y constante deterioro de su estado general. La combinación simultánea de fallas hepáticas y renales representa un cuadro médico especialmente complejo y de difícil manejo, ya que ambos órganos son fundamentales para la depuración de toxinas del organismo. Cuando estos sistemas fallan simultáneamente, se produce una acumulación de sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo que afecta el funcionamiento de otros órganos vitales, creando un círculo vicioso de deterioro que resulta extremadamente difícil de interrumpir, incluso con las intervenciones médicas más avanzadas. Durante su última y fatal hospitalización, Bisogno enfrentó una agresiva infección bacteriana localizada específicamente en las vías biliares, que son los conductos que conectan el hígado con el intestino delgado y permiten el paso de la bilis, sustancia fundamental para la digestión de las grasas. Este tipo de infección es particularmente peligrosa en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos,
como era indudablemente el caso del presentador tras múltiples procedimientos médicos invasivos y un trasplante de órgano reciente que requería medicación inmunosupresora. Las infecciones en las vías biliares pueden rápidamente derivar en cuadros de septicemia o sepsis, una infección generalizada que afecta a todo el organismo y que puede contribuir decisivamente a una falla multiorgánica. La sepsis representa una respuesta inflamatoria sistémica que puede dañar múltiples tejidos y provocar un shock séptico. Condición caracterizada por una pronunciada caída de la presión arterial que compromete la perfusión de órganos vitales, agravando aún más el cuadro clínico general. En los meses previos a su muerte, Daniel había enfrentado otros problemas de salud significativos, entre ellos las varices en el esófago. Una complicación frecuentemente asociada con la hipertensión portal derivada de enfermedades hepáticas avanzadas como la cirrosis. Estas varices son dilataciones venosas en la parte inferior del esófago y representan un riesgo importante de hemorragias internas que pueden resultar rápidamente fatales si no se detectan y controlan adecuadamente mediante procedimientos endoscópicos u otras intervenciones médicas. También se había reportado que Bisogno había sufrido una fisura en el recto, una condición extremadamente dolorosa que, aunque no suele ser mortal por sí misma, contribuyó significativamente al deterioro de su calidad de vida y posiblemente complicó la realización de ciertos procedimientos médicos o tratamientos necesarios. Las fisuras anorrectales pueden causar dolor intenso, sangrado e infecciones secundarias, complicando aún más el manejo de un paciente con múltiples patologías simultáneas. Adicionalmente, el conductor contrajo COVID-19 en algún momento durante su largo proceso de enfermedad. Esta infección viral resultó particularmente peligrosa considerando su estado inmunológico severamente comprometido, especialmente después del trasplante de hígado. Cuando los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado. El COVID-19, incluso en sus variantes más recientes, continúa representando un riesgo significativo para pacientes inmunodeprimidos, pudiendo causar complicaciones respiratorias graves, inflamación sistémica y afectación multiorgánica. La combinación de estos factores creó un escenario médico extraordinariamente complejo. Las enfermedades hepáticas avanzadas por sí solas pueden causar una cascada de complicaciones que afectan prácticamente todos los sistemas corporales. El hígado, considerado la fábrica química del cuerpo, participa en más de 500 funciones diferentes, incluyendo la desintoxicación de sustancias nocivas, la producción de proteínas esenciales para la coagulación sanguínea, el almacenamiento de vitaminas y minerales, y la regulación del metabolismo. Cuando este órgano falla, las consecuencias se manifiestan en múltiples sistemas. A pesar de todos los esfuerzos médicos realizados, incluyendo el trasplante hepático efectuado en septiembre de 2024, el estado de salud de Bisogno continuó deteriorándose inexorablemente debido a las múltiples infecciones oportunistas que su organismo debilitado no lograba combatir eficazmente. Esta cascada imparable de complicaciones lo llevó finalmente a ingresar a la unidad de terapia intensiva en febrero de 2025, donde los especialistas intentaron desesperadamente estabilizarlo y revertir el proceso de falla multiorgánica mediante soporte vital avanzado, monitoreo hemodinámico continuo, ventilación mecánica y terapias de reemplazo renal, lamentablemente sin éxito. La falla multiorgánica que finalmente causó su muerte representa el colapso progresivo y secuencial de dos o más sistemas orgánicos, generalmente desencadenado por una infección grave, trauma mayor o cirugía compleja. En el caso específico de Bisogno, fue probablemente el resultado de la combinación fatídica de su enfermedad hepática avanzada, la insuficiencia renal progresiva, las infecciones recurrentes y resistentes a antibióticos, y el deterioro general de su estado físico tras meses de hospitalización y procedimientos invasivos. Este tipo de falla sistémica suele comenzar con la disfunción de un órgano primario, en este caso, el hígado, y posteriormente se extiende a otros sistemas. La secuencia típica incluye insuficiencia respiratoria, seguida por falla renal, alteraciones de la coagulación, disfunción cardiovascular, y finalmente, fallo neurológico. Los pacientes en esta condición requieren soporte vital en unidades de cuidados intensivos, pero a pesar de las intervenciones más avanzadas, la mortalidad asociada a la falla multiorgánica sigue siendo extremadamente alta, especialmente cuando afecta a pacientes con enfermedades crónicas previas o sistemas inmunitarios comprometidos. El caso de Daniel Bisogno refleja también las complicaciones potenciales asociadas con los trasplantes de órganos.
Aunque estos procedimientos salvan innumerables vidas, conllevan riesgos significativos, incluyendo el rechazo del órgano, infecciones oportunistas debido a la inmunosupresión necesaria, y complicaciones técnicas relacionadas con la cirugía. Los pacientes que reciben trasplantes deben seguir regímenes médicos estrictos durante el resto de su vida, incluyendo la toma regular de medicamentos inmunosupresores que, paradójicamente, los hacen más vulnerables a infecciones que podrían ser manejables en personas con sistemas inmunes intactos. Este complejo y devastador cuadro clínico refleja la gravedad extrema de la situación que enfrentó el presentador durante sus últimos meses de vida, un periodo marcado por hospitalizaciones frecuentes, innumerables procedimientos médicos invasivos, dolor constante y un deterioro progresivo que, a pesar de los denodados esfuerzos médicos y tecnológicos disponibles, no pudo ser revertido. La muerte de Daniel Bisogno representa el trágico desenlace de un largo y tortuoso proceso de enfermedad que afectó simultánea y progresivamente múltiples sistemas vitales y que, finalmente, superó todas las posibilidades de la intervención médica moderna. Las complicaciones que sufrió Bisogno también ilustran cómo las enfermedades hepáticas pueden permanecer silenciosas durante años antes de manifestarse con síntomas graves, cuando el daño ya es extenso y las opciones terapéuticas se reducen significativamente. Este patrón es común en patologías como la cirrosis, la hepatitis autoinmune, la esteatohepatitis no alcohólica y otras condiciones que afectan al hígado, subrayando la importancia de los controles médicos regulares y la detección temprana de alteraciones en los valores de las enzimas hepáticas. La batalla médica librada para intentar salvar la vida de Daniel Bisogno representa un testimonio tanto de los notables avances de la medicina moderna como de sus limitaciones frente a cuadros clínicos de extrema complejidad, donde la cascada de complicaciones supera eventualmente la capacidad de intervención terapéutica, recordándonos la fragilidad inherente de la condición humana frente a la enfermedad grave. Daniel Omar Aguilar Bisogno, 19 de mayo de 1973 – 20 de febrero de 2025, fue un reconocido presentador de televisión, actor y comediante mexicano. Principalmente conocido por ser uno de los 3 periodistas principales del exitoso programa televisivo Ventaneando. Su figura se convirtió en un referente de la televisión mexicana, destacándose por su estilo directo, controversial y su particular sentido del humor que lo diferenció dentro del mundo del espectáculo. Bisogno nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México. Desde una edad muy temprana, demostró un gran interés por los medios de comunicación, una pasión que eventualmente definiría su trayectoria profesional. Su incursión en el mundo de la televisión comenzó durante la década de los 90, una época dorada para los programas de entretenimiento y espectáculos en México. La gran oportunidad en su carrera llegó cuando se unió al equipo de Ventaneando, el famoso programa de TV Azteca conducido por Patti Chapoy que se especializa en el análisis y comentario del mundo del entretenimiento. Este espacio televisivo, que se ha mantenido al aire por más de 2 décadas, se convirtió en la plataforma perfecta para que Bisogno desarrollara su estilo único y construyera una sólida reputación dentro del medio. A lo largo de los años, Daniel logró establecerse como una de las voces más prominentes y reconocibles del programa, destacándose particularmente por su estilo directo, incisivo y frecuentemente sarcástico al comentar sobre las noticias y controversias del mundo del espectáculo. Su personalidad frente a las cámaras, caracterizada por comentarios sin filtro y un humor ácido, lo convirtió tanto en una figura querida por parte de la audiencia como en un personaje controversial que generaba constantes debates y reacciones en el público. Más allá de su trabajo como presentador televisivo, Bisogno exploró otras facetas artísticas que demostraron su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Su incursión en la actuación y la comedia le permitió participar en diversas producciones teatrales, entre las que destaca El Tenorio Cómico, una pieza clásica del humor mexicano que goza de gran popularidad. En estos espacios, Daniel pudo dar vida a diversos personajes que mostraron su capacidad interpretativa más allá del formato de entrevistas y comentarios al que estaba habituado en televisión. Adicionalmente, su talento y característica voz lo llevaron a incursionar en el mundo de la radio, medio en el que también logró conectar con el público a través de su particular estilo comunicativo. Esta faceta le permitió explorar formatos más extensos y conversacionales, complementando su presencia en televisión y ampliando su alcance mediático. Otro aspecto interesante de su carrera fue su participación en el doblaje de películas animadas.
actividad que demuestra la versatilidad de su talento vocal y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y estilos narrativos dentro de la industria del entretenimiento. A lo largo de su extensa carrera de más de 3 décadas, Daniel Bisogno se consolidó como una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana, contribuyendo significativamente al formato de los programas de espectáculos y dejando una huella indeleble en la cultura popular del país. Su legado perdura no solo en los archivos de Ventaneando, sino también en la memoria colectiva de varias generaciones de televidentes que crecieron escuchando sus comentarios, críticas y observaciones sobre el mundo del entretenimiento mexicano e internacional. Su fallecimiento el 20 de febrero de 2025, tras una larga batalla contra diversas complicaciones de salud, representó una pérdida significativa para el medio artístico mexicano, dejando un vacío difícil de llenar en la televisión de espectáculos del país. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejarnos tu comentario y compartir tu opinión. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Agradecemos mucho tus comentarios y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.